estamos en otra emisión de Pocket Editorial. Estamos en la número 23. Vamos a hacer un especial del escritor Marcel Proust, escritor francés. Espero que más o menos lo haya pronunciado bien. Y antes de ir a la columna de Víctor, quiero mandarle un fuerte abrazo y también dedicarle un aplauso a Patricia Araujo, que nos compró un libro. Es una productora ad honorem de los programas de la radio y por eso le mandamos un fuerte abrazo y le decimos a Hernán a ver si puede poner un aplauso para Patricia, que nos compró a Pocket, compró Cuentos en Pijama 1, que lo tenemos acá listo. Ya le dijimos que se puede acercar, que hasta las 9 de la noche estamos. Y después de esta previa intro nos vamos a la columna de Víctor con todas las novedades de La Matanza, del otro lado de la General Paz. Nosotros desde Lugano 1 y 2. Buenas noches, soy Víctor Justino Orellana, desde algún lugar de La Matanza, y esta es mi columna con literatura y cultura del oeste conurbano para el programa Pocket Editorial que conduce Lucas Alonso por FM Unidos de Lugano. Hoy arrancamos con una lectura del autor matancero Gabriel Crespo. Fortunato. Mi abuelo Fortunato murió cuando yo era niño. Demasiado joven para entender su silla deshabitada, sin música, sin perros alrededor, como abejas obsesionadas por las flores. En el funeral no recuerdo quién dijo que él aún estaba vivo. Y por un momento creí que era cierto. Uno se aferra a los fantasmas. Al lado del cajón mi madre dijo: levantate, viejito, dale, levantate. Mientras mis tías acompañaban ese deseo. Pero nada sucedió. Mi abuelo ya no estaba. Así comprendí que la vida no es un juego donde el piso es lava y en caerse hay un pacto que nos salva de la muerte. Tecla, Tarde de los Espacios Culturales Locales y Autogestivos, es un evento multidisciplinario que reúne artistas locales y organizaciones culturales comunitarias con el fin de brindar diferentes actividades gratuitas. El día sábado 17 de septiembre, en simultáneo, en cada organización participante se llevará a cabo una propuesta que podrá ser un evento, una charla, un taller, una varieté, una clase. Y el domingo 18 de septiembre se concentrarán todas las propuestas en Festitecla, en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal. Tecla convoca espacios que quieran sumar alguna propuesta y artistas que quieran participar de las actividades. En la biografía del perfil de Instagram tecla.cultura encontrarán enlaces para inscribirse. Viernes 5 de agosto, desde las 18:30 horas, café literario en el espacio cultural Rancho del Arte, ubicado en Coronel Monch 485 de Rafael Castillo. Habrá ronda de lecturas de poesía y narrativa con micrófono abierto a todas las expresiones artísticas, como música, canciones, artes visuales, performance o lo que gusten. También habrá un buffet económico. La actividad es con acceso libre y gratuito y repite el primer viernes de cada mes. Sábado 6 de agosto, desde las 18 horas, encuentro de canto y poesía en Galpón Cultural Mientras Tanto, para que no nos silencien la voz. Se invita a todo aquel que desee compartir poesía, narrativa, música, baile o lo que guste. Habrá un buffet económico y como plato regional, guiso de mondongo. Actividad libre y gratuita, que repite los primeros sábados del mes. Sábado 6 de agosto, 21 horas, se presenta Ascensor en el Teatro Tapiales, ubicado en Tuyutí 1564 de esa localidad. Banda invitada, La Fuga del Capitán. Para reservar entrada tenés que comunicarte por WhatsApp al 11 31 45 83 27. Sábado 6 de agosto, 19 horas, Los Secuaces de la Calavera, en una única presentación de la banda, más festival solidario, más bandas invitadas, con Al Límite, la 2290 con Cariño y Tres Culebras. El evento es gratuito
se estarán recibiendo donaciones para colaborar con el Día de las Infancias en la cancha del Ombú, en el barrio San Pedro de Isidro Casanova. Se puede colaborar con juguetes, golosinas, galletitas, alimentos no perecederos y ropa. Para donaciones hay que comunicarse al 11 25 43 36 98. La cita es en Cetiño 5776 entre Víctor Martínez y Ruiz de los Llanos, Isidro Casanova. Sábado 6 de agosto, desde las 14 horas, jornada artística y cultural en el Espacio Cultural José Quiñones. Exponen Omar Gabriel Mena, Eve Mandrágora y Gabe Fernández. Música en vivo con Pica para todos mis compas, Abelardo Martín, Gera Fusaro, Vale Vivero, Los Manijas, Grillo Astral, Originarios y Los Secuaces de la Calavera. También habrá lecturas de poesía con Adriel, Crónicas del Viento y Cristian Bernachea. José Quiñones queda en Venezuela 4439 de Villa Luis Uriaga. La música que acompaña la agenda de hoy pertenece al músico matancero Javier Herrera. Y la música que acompaña las lecturas es del también matancero Leandro da Silva. Muchas gracias por escucharnos, será hasta la próxima. Acá seguimos con el programa, como siempre les decimos, esta columna de Víctor Justino Orellana la pueden también escuchar en su página de Facebook, que está como Víctor Justino Orellana, o como hay tanta data tan comprimida en la columna de Víctor, pueden retroceder a los minutos anteriores y anotar los eventos que van a suceder en La Matanza. Me encantó lo del evento tecla.cultura. Supongo que así se busca en Facebook. Después le quiero mandar un saludo a Gabriel Crespo con su hermoso poema El Abuelo Fortunato, y un saludo a Javier Herrera y Leandro da Silva que ponen la música para la columna de Víctor. Y ahora ya pasamos a los que digamos nos compete, que sería Marcel Proust. No sé si está bien pronunciado el apellido, pero vamos a ir a Wikipedia a ver qué información nos trae. Y yo lo que traje es una de sus novelas, de estas ediciones del diario La Nación, que es Un amor de Swann. Vamos a ponerla más cerca. De La Nación. Es un libro bastante gordo. Como síntesis podemos decir que Marcel es considerado uno de los iniciadores de la novela del siglo XX, y vamos a introducirnos a ver qué nos cuenta este autor tan conocido, tal vez en este momento no tan en boga, pero vamos a ver qué nos dice. Antes vamos a revisar por acá si tenemos todo ok. Nos manda de la producción Mariana Alejandra, y ahora que sabemos que todo está saliendo perfecto, empezamos con su biografía, que dice así: Proust nació en una familia acomodada y cultivada. Su padre era médico de renombre internacional y su madre una mujer judía muy culta. Siempre estuvieron cubiertas sus necesidades materiales durante su corta vida. Fue un niño hiperprotegido por una notoria fragilidad de salud, estado que lo acompañaría durante el resto de su vida, generalmente en forma de ataques de asma, hasta sus últimos años de encierro y su temprana muerte a los 51 años. Ya de joven comenzó a frecuentar los salones aristocráticos, lo que le permitió conocer a toda clase de literatos y artistas, y al mismo tiempo le valió una fama de snob, sobre la que André Gide, escritor y editor de la Nouvelle Revue Francoise, se fundaría más tarde para rechazar el manuscrito de A la Recherche,
que acá no sabemos bien qué significaría, pero pone que el editor casi ni lo leyó, y que se sirvió de la fortuna familiar para vivir sin trabajar. Esto ya es nuestro querido autor y escritor, y dedicarse a escribir, aunque sin ningún éxito, durante más de 20 años. En ese tiempo solo consiguió escribir una novela que nunca concluyó y que no publicó, además de artículos y traducciones que no recibieron demasiada atención. Como decíamos, Marcel es de principio del siglo pasado, del siglo XX, y acá dice que en 1907 comenzó lo que sería la primera parte de su gran novela y que titularía Por el camino de Swan, publicada en 1913 a cuenta del autor, o sea, como que la autofinanció. Fue un escritor independiente, podemos decir que Marcel se inició de esa manera. La segunda parte de esta novela, A la sombra de las muchachas en flor, obtuvo el premio Goncourt en 1919. Entonces podemos considerar que ahí empezó a ser reconocido. Primer reconocimiento, acá dice, de cierta notoriedad que Proust recibió cuando le quedaban solo 3 años más de vida. Muy enfermo, dedicó esta última etapa exclusivamente a terminar su gran obra maestra, encerrado en su casa y sin ver casi a nadie. Sin haberla acabado, murió en noviembre de 1922 de una bronquitis mal curada. Su hermano tomaría a su cargo la edición de los manuscritos, que fueron apareciendo uno a uno hasta que en 1927 se publicó el tomo séptimo y final, El tiempo recobrado. Acá sigue diciendo que es pone un título, A la recherche du temps perdu, o sea, el tiempo recobrado. No, este es otro, lo que pasa en el francés es diferente al español, pero dice que esta obra, que es A la recherche du temps perdu, que algo debe ser del tiempo que perdura, es una gran reflexión sobre el tiempo, el recuerdo, el arte, las pasiones y las relaciones humanas, atravesada por un sentimiento del fracaso y el vacío de la existencia, animada por más de 200 personajes. Qué impresionante que tenga 200 personajes que Proust compuso cuidadosamente, amalgamando en cada uno trazos de tal o de cual de las personas que había conocido a lo largo de su vida, y fundamentalmente por el narrador, a quien seguimos en su largo y minucioso recordar desde el día en que una magdalena remojada en té reabrió inesperadamente a su memoria las puertas de un pasado lejano y olvidado, que poco a poco comienza a ser exhumado mediante toda clase de recursos imaginables puestos en práctica a lo largo del relato. Descripciones poéticas, comparaciones y metáforas, reflexiones filosóficas, exposiciones literarias de teorías metafísicas, anécdotas, discusiones y conversaciones que entrecruzan los más variados personajes en los más diversos lugares. Acá hay un retrato de Marcel Proust a los 21 años de edad, que lo pueden buscar en Wikipedia, que fue pintado por Jacques-Émile Blanche. Y se lo ve, no voy a ponerle el celular porque no creo que se llegue a ver, pero podemos probar como un hombre, digamos, de alta alcurnia, como se diría en español. A ver si llegamos a visualizarlo un poco.
ahí tienen un acercamiento a lo que sería este cuadro. Obvio que acá en el celular se ve mucho mejor. Y después continúa en los detalles de la obra. Estamos hablando de Swann, Un amor de Swann, que es justamente el libro que tenemos acá, que dice: varios ejes estructuran la obra, entre los cuales destacan, la que luego vamos a leer en el segundo bloque, el amor y los celos, ilustrados especialmente en la relación entre Swann y Odette, así como en la que el narrador tiene con Albertina. El arte en todas sus formas, pintura, escultura, música, literatura, teatro y arquitectura, la condición existencial y la subjetividad esencial que lo constituye, las relaciones entre tiempo y memoria, los distintos ámbitos y esferas sociales que contrastan entre sí, como la familia y los amigos, la ciudad y el pueblo, los salones burgueses y los salones aristocráticos, la homosexualidad, tema tratado en los personajes de Roberto de Saint-Loup, el barón de Charles y Carlos Morel. Proust, continúa acá en Wikipedia, ofrece un gran panorama de la decadencia de la nobleza francesa a fines del siglo XIX, o sea, a fines de 1800, antes de 1900, pero también guarda para la posteridad ese modo de vida mediante la riqueza imaginativa de su memoria. O sea, acá se refiere a esas circunstancias de gente que tuvo una situación económica, o sus padres o sus abuelos, muy buena, pero ellos ya no. Entonces les quedó la ropa, entonces van al café, piden un café y ya prácticamente juegan a que son aristócratas, pero solo les queda la cultura, ¿no? Ya no tienen ni los castillos, ni las propiedades, ni los campos, ni todo ese dinero que tenía su familia en otro momento, que era como un poder, ¿no? El poder que a veces tiene la aristocracia. Acá ya nos estamos yendo a la vida personal del autor, y con esto vamos a cerrar este primer bloque. Dice que Marcel Proust nació en París, en el barrio de Auteuil, el actual distrito 16 de la ciudad. Fue el hijo mayor de Adrien Proust, famoso epidemiólogo francés, que ahí decía al principio que era un médico reconocido, profesor en la Facultad de Medicina de París y consejero del gobierno en materia de sanidad, y de Jeanne Clemence Will, esa sería su madre, judía alsaciana, nieta de un antiguo ministro de justicia, francés por supuesto, quien era poseedora de una vasta cultura. Fue determinante, acá dice, esa cultura en cuanto a la vocación literaria de Proust. O sea, nos referimos a Marcel. Ella le dedicó un intenso afecto en la vida, o sea, la madre lo quería mucho. Acá nos dice que el autor tenía una característica de fragilidad e hipersensibilidad desde su nacimiento. Acá dicen, como una cita, que el niño nació tan débil que el padre temió que no sobreviviera. Se le aplicaron toda clase de remedios. Tenía los signos de una inteligencia y una sensibilidad precoces, pero su salud permanecería delicada. Después cuentan que tuvo un hermano, Robert, que nació en 1873, que a diferencia de Marcel, satisfizo los propósitos de su padre respecto del futuro profesional de su prole, pues devino un cirujano exitoso, con lo que Proust pudo esquivar bien pronto la presión familiar y convertirse en lo que ansiaba, un hombre de letras. Y con esto vamos a cerrar esta primera parte de este programa dedicado a Marcel Proust,
y nos vamos a ir a los 5 minutos de publicidad y luego vamos a ver si conseguimos poner un video de nuestro amigo Gonzalo Verde de su último disco que está en las redes y que lo vamos a escuchar en este metro de tercio, en este Pocket Editorial 23. La identidad del barrio. FM Unidos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Inicio del espacio publicitario. Pet Shop Hueso. Horarios de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Accesorios, alimento balanceado, peluquería canina y mucho más. Edificio 44, local F, y edificio 38, frente al banco. 11 25 62 6182. Aceptamos Mercado Pago. Pet Shop Hueso. Urgencias las 24 horas. Gasista matriculado, plomería en general, herrería, destapaciones con máquinas, albañilería, electricidad y pintura. Gabriel 11 2672 1689 y Mariano 11 2256 1056. 11 2256 1056, esquina Cafayate y Costa Magna, Lugano 1 y 2. Gasista matriculado, urgencias las 24 horas. Comfort Jesús Salvador. Que sea rock y rosca. Todos los miércoles, 21 horas, por FM Unido. Actualidad, literatura, rock, bandas en vivo. Que sea rock y rosca. Panadería y confitería Dani, Cafayate 5285, frente a la Virgencita. Abierta todos los días, de lunes a sábados, de 7 horas a 19 horas. Y Carpintería Metálica. 30 años avalan nuestra trayectoria. Edificio 38, local C. 4605-2013, 4282-8710 y WhatsApp 113061-4940. Cerramientos en aluminio, cortinas de rollo y reparación, puertas plegadizas, rejas y puertas de rejas, mosquitero, copia de llaves, artículos de cerrajería, carpintería metálica, edificio 38. La fábrica de Pibito. El rey de la pizza por metro. Pizzas, empanadas. Edificio 37 y 38, locales F, Lugano 1 y 2, frente al Banco Ciudad. Envío sin cargo 46040331 1532501441 46040331. La fábrica de Pibito. El rey de la pizza por metro. Fin del espacio publicitario en FM Unidos. Vamos ahora a poner el tema de Gonzalo Verde del último disco y después seguimos con el especial de Marcel Proust. Sí, estamos al aire y seguimos con este especial de Marcel Proust. Estamos escuchando el último disco, el primer tema del último disco de Gonzalo Verde y nos vamos de vuelta con el autor y esta hermosa edición del diario La Nación, que la verdad que es súper completa. Esta colección es una genialidad. Estos libros están buenísimos. Yo les recomiendo a todos que los busquen en las librerías de Avenida Corrientes porque todavía están, no los venden tan caros. Tienen tapa dura y la verdad que comparado a lo que decía en Wikipedia, la introducción que hay acá es hasta más completa
le estaba chusmeando. Es un texto larguísimo que habla de su vida, habla de Swann, de qué se trata este amor de Swann, y dice que el señor Swann, o sea la novela Un amor de Swann, es un viejo amigo soñado de elegante nombre, como si dijéramos Don Cisne, al que solo hemos tenido ocasión de conocer de forma indirecta, pero que nos resulta muy familiar. Se trata de un caballero francés de origen judío, pelirrojo, de cabellos rizados y ojos verdes, nariz curva, impecable de indumentaria, con monóculo en el ojal, una flor exquisita y de maneras tan sutiles, mundanas, que parecen a todos de una deliciosa espontaneidad. Después continúa, esto es una introducción, ¿no? No es ni siquiera la novela, y tiene un montón de páginas de introducción de esta novela. Después acá tiene una cronología de la vida de Marcel, que para citar algunos años, empieza en 1871, pero, por ejemplo, podemos ir a más adelante, en 1894, dice: conoce al músico Reinoldo Hahn en casa de Madame Lemoyre. Reaparece el asma después de 10 años de tregua. Estancia en Trouville. Fiesta literaria de Montesquieu en Versalles, sobre la que publica un artículo en Le Gaulois. Es súper interesante que estén todos estos datos en este libro y que esto sucedió en el año 1894, ¿no? Es un personaje histórico y hay muchísima data. Es como un libro de historia la introducción que tiene esta edición de La Nación. Dice que en 1895 frecuenta los salones de Montesquieu, de los Daubat, de Madame Auvernon, de Madame Lemoyre, de la princesa Matilde. Se licencia en letras y durante unos meses es bibliotecario sin retribución de la biblioteca Mazarino. Desarrolla sus aficiones musicales. Está de estancia en Dieppe y otros lugares de la Bretaña. Después, si nos adelantamos más, dice que en 1898 participa en la campaña en favor del capitán Dreyfus. Grave operación de su madre, primer viaje a Holanda. En 1899 conoce a Antoine Vivesco. Está de estancia en Suiza. Inicia su interés por Ruskin, supongo que será el escritor inglés, al que empieza a traducir con la ayuda de su madre. En 1900, o sea, cuando empieza el siguiente siglo, publica varios artículos sobre Ruskin. 2 estancias en Venecia, una con su madre y otra solo. Consideremos que dinero no le faltaba a su familia, entonces tenía las posibilidades de viajar a principios del siglo XX por distintos lugares de Europa, ¿no? Ahora es mucho más fácil, pero en esa época no debía ser tan sencillo. En 1901, nuevas crisis de asma y cenas mundanas. Hoy cumplo 30 años y no he hecho nada, escribe. En 1902 viaja a Holanda y recorre los principales museos. Acá nos vamos a 1904, que dice que publica en Le Figaro las parodias de Balzac y Saint-Simon y el artículo La muerte de las catedrales. Aparece su traducción de la Biblia de Amiens de Ruskin, al francés por supuesto, y empieza a trabajar en su segunda traducción de Ruskin. En agosto hace un crucero en yate por las costas de Bretaña y Normandía. Y avanzamos a 1906, dice que se publica su traducción de Sésamo y Lirios de Ruskin. En agosto se instala en un hotel de Versalles con la salud muy
quebrantada. Alquila el piso de su tío abuelo Louis Well en el 102 del Boulevard Haussmann, que desde diciembre será su nuevo domicilio. En 1907 publica diversos artículos, entre ellos Sentimientos filiales de un parricida, Estancias en Cabourg-Trouvelin. Toma a su servicio a Nicolás y Celina Cotin. Recorrido por Normandía en automóvil con el chofer Alfred Agostinelli. Qué interesante, ¿no? En 1908 trabaja en contra. Saint-Beuve publica diversas parodias: Vida mundana en Cabourg, Nueva estancia en el Hotel de Versalles. Parece que ya está decidido a escribir lo que llama una novela parisiense, que debe ser un clásico del mundo francés. En 1910, violentas crisis de asma, enclaustramiento voluntario, hace tapizar su alcoba con planchas de corcho. Trabaja intensamente en su novela. En 1911, el asma, según dice, le inutiliza para todo. Ya no duermo, ya no como, ya no trabajo, dice nuestro querido Marcel. Pero sigue con su novela, cuyo manuscrito hace mecanografiar. En verano está de estancia en Cabourg. Se le comunica que ha sido tachado de la lista de reservistas por motivos de salud. O sea, de la lista de reservistas militares, ¿no? De soldado para la patria francesa. 1912 publica en Le Figaro varios fragmentos de su novela, que ahora calcula tendrá de 800 a 900 páginas. Envía copias mecanografiadas a Fasquille y a la NRF, y ambas editoriales rechazan el libro. En 1914 nos vamos. Dice que en enero la NRF propone a Proust publicar su libro a finales de mayo. Muerte de Agostinelli, cuyo avión cae al mar frente a Antibes. Creo que era un amigo. Grosset se dispone a publicar el tomo segundo, pero en el mes de agosto la guerra interrumpe los trabajos editoriales. La Primera Guerra Mundial, que empezó por el asesinato de el que era creo que un príncipe austrohúngaro, o sea, estaba el imperio austríaco que ocupaba, hacemos un poco de historia, que ocupaba toda Alemania y Austria, y ese asesinato desencadenó la Primera Guerra Mundial, que Alemania perdió y que los ganadores, Francia y Gran Bretaña, aparte de todo el desastre y todo lo que detuvo esa Primera Guerra Mundial en Europa, o Primera Guerra Europea, llamémosla, obligaron a Alemania a que pagara esa guerra que perdió. Eso generó una hiperinflación en Alemania, y en esa locura que terminaron viviendo los alemanes apareció un partido político ultranacionalista que puso a Hitler en el poder. O sea que las consecuencias de la historia, ¿no? De pronto de haber hecho pagar injustamente a Alemania esa guerra que perdió, y eso provocó un ultranacionalismo que desembocó en un loco como Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, acá estamos en la primera, que seguro detuvo un montón de cosas en Europa. En 1919 dice: los dos últimas mudanzas. En mayo se traslada al 8 bis de la Rue Laurent Pichat, y en octubre al 44 de la Rue Hamelin. En diciembre, A la sombra de las muchachas en flor, obtiene el premio Goncourt. Publica parodias y misceláneas. Bueno, ya podemos ir un poco a la obra en sí, que es compleja, porque algo que tiene en particular nuestro querido Marcel, y voy a frasear y nombrar un escritor actual y amigo que vive en Córdoba, que es Guillo de Podfy. Le mando un saludo a Guillo. Un día me encantaría entrevistarte, Guillo. Tenemos que ver de hacer esa entrevista. Y bueno, Guillo tiene
mucha genialidad y me parece parecido a Marcel Proust, porque los dos no usan, o sea, escriben bastante de continuado y no usan tanto los puntos y comas. Y la novela en sí, Un amor de Swann, empieza así. Para formar parte del cogollo, del grupito, del clan de los Verdurin, bastaba una sola condición, pero esta era indispensable. Había que adherirse tácitamente a un credo, uno de cuyos artículos era que el joven pianista, protegido aquel año por Madame Verdurin, y del que ella decía no debería permitirse saber interpretar a Wagner así, pulverizaba a la vez a Planté y a Rubinstein. Ahí hay dos explicaciones, eran dos pianistas, y que el doctor Cotard, un doctor de la época, tenía más ojo clínico que Potain, otro doctor de la época. Cualquier nuevo adepto, continúa el libro, al cual los Verdurin no pudieran convencer de que las reuniones de quienes no frecuentaban su casa eran mortalmente aburridas, quedaba excluido en el acto de su círculo. Como en este aspecto las mujeres eran más rebeldes que los hombres y se resistían a renunciar a toda curiosidad mundana y al deseo de informarse por sí mismas del atractivo de los demás salones, y como por otra parte los Verdurin eran conscientes de que esta actitud de libre examen y ese demonio de la frivolidad podían por contagio resultar fatales para la ortodoxia de la secta, se habían visto obligados a prescindir sucesivamente de todos los fieles del sexo femenino. O sea, era un clan bastante machista. Aquel año, aparte de la joven casada con el médico, habían tenido que limitarse casi exclusivamente, aunque Madame Verdurin fuese una dama virtuosa y de una respetable familia burguesa, muy rica y sin el menor lustre, con la que poco a poco había preferido dejar de mantener relaciones, a una representante de la galantería, Madame de Crécy, a quien Madame Verdurin llamaba por su nombre de pila, Odette, y de quien decía que era un encanto, y a la tía del pianista, que sin duda tenía un pasado de portera, mujeres que no sabían nada de la buena sociedad y a quienes había sido tan fácil hacer creer que la princesa de Sagan y la duquesa de Guermantes se veían obligadas a pagar a unos infelices para tener invitados en sus cenas, que si alguien les hubiese ofrecido conseguir que las invitasen en casa de estas dos grandes damas, la antigua portera y la coquette hubiesen declinado desdeñosamente tal invitación. Los Verdurin no invitaban a cenar. En su casa tenían siempre un plato en la mesa. Para la velada no había programa. El joven pianista tocaba, pero solo si se le pedía el cuerpo, porque allí no se coaccionaba a nadie, y como decía Madame Verdurin, todo es poco para los amigos, vivan las camaradas. Si el pianista quería tocar la cabalgata de la Walquiria o el preludio de Tristán, Madame Verdurin protestaba, no porque esa música no le gustase, todo lo contrario, sino porque le causaba una impresión excesiva. O sea que está empeñado en que vuelva a tener mi jaqueca. Sabe perfectamente que siempre pasa lo mismo cuando toca eso. Ya sé lo que me espera. Mañana cuando quiera levantarme de la cama ya está, no serviré para nada. Si no tocaba el piano, se conversaba, y uno de los amigos, a menudo su pintor favorito de entonces, soltaba, como decía Monsieur Verdurin, una gansada que hacía reventar de risa a todo el mundo, sobre todo a Madame Verdurin, a quien
Hasta tal punto tenía la costumbre de tomar al pie de la letra las frases hechas relativas a las emociones que experimentaba el doctor Cotard, en aquella época un principiante. Cierto día tuvo que encajarle la mandíbula que se le había desencajado por haber reído mucho. Continúa la novela. El frac quedaba prohibido porque estaban en confianza y para no parecerse a los latosos, a los que había que evitar como a la peste y a quienes no se invitaban salvo a los grandes saraos que se le celebraban lo más raramente posible y solo si eso podía divertir al pintor o dar a conocer al músico, el resto del tiempo se contentaban con representar charadas, organizar cenas de disfraces, pero entre ellos sin mezclar ningún extraño al cogollo. Pero a medida que los camaradas iban ocupando más lugar en la vida de Madame Verdurin, los latosos, los réprobos, pasaron a ser todo lo que retenía a los amigos lejos de ella, lo que a veces les impedía estar disponibles, ya fuese la madre de uno, la profesión de otro, la casa de campo o la mala salud de un tercero. Si el doctor Cotard creía que su deber era irse apenas terminada la cena para volver al lado de un enfermo grave, ¿quién sabe?, le decía Madame Verdurin. A lo mejor le hace usted mucho más bien no yendo a molestarle esta noche. Pasará una buena noche sin usted. Mañana por la mañana vaya usted tempranito y le encontrará curado. Desde comienzos de diciembre enfermaba solo de pensar que los fieles desertarían el día de Navidad o por Año Nuevo. La tía del pianista exigía que su sobrino aquel día fuese a cenar en familia con la madre de ella. Esas serían las 3 primeras páginas de Un amor de Swann, una novela que tiene en este formato 250 páginas y así nos damos una idea de cómo se escribía en esta traducción al español, que tendría que buscar quién la tradujo. Acá no sé si dice quién es el traductor. Traducción Carlos Pujol, doctor de letras. Qué grande, no ser un traductor, traducir una novela así de un idioma al otro, qué trabajo increíble. Y bueno, acá nos dimos una introducción a este escritor, que lo pueden buscar en internet. Seguramente hay mucha información también de Marcel Proust, está escrito ahí, especial Marcel Proust. Su nombre solo es Marcel Proust, no es especial, el chistonto. Y con esto creo que ya es suficiente por este autor. Ahora le vamos a pedir a Hernán que ponga un video que tenemos especial, que a mí me gusta mucho y espero que a ustedes también, que se titula Sabias palabras de un loco callejero, que lo pueden encontrar en la página de Fabio Complejo en YouTube. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa, que vamos a estar con Maru Betania haciéndole una entrevista y que esperamos que sea fantástica. Va a estar Gregorio Daura, también van a estar los dos. Y bueno, creo que es todo por hoy y hasta el próximo programa. What do you think the meaning of life is? To live and to live in the mystery and to find purpose and to live in the now. Magic. Now. What's your most adventurous memory? This! I remember this! This is an adventure! This is the memory
generations. Live in the moment. Don't get old. Don't judge people because you can't be free if you judge people. Love now. Create and inspire. By doing what you love. This, the moment. Love now. It repeats. What other advice do you have for us? FM Unidos. Comienzo del espacio publicitario en FM Unidos. Estudio Jurídico, Dr. Díaz Alfredo y Asociados. Abogado especializado en accidentes de tránsito, siniestros laborales, comisiones médicas, trabajo en negro, personal doméstico, sucesiones, desalojos, alimentos. WhatsApp 11 3064 2356, línea 7538 4215, 11 3064 2356. Estudio Jurídico, Dr. Díaz Alfredo y Asociados. Pet Shop Hueso. Horarios de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Accesorios, alimento balanceado, peluquería canina y mucho más. Edificio 44, local F, y edificio 38, frente al banco. 11 25 62 6182. Aceptamos Mercado Pago. Pet Shop Hueso. Fábrica de Pibito, el rey de la pizza por metro. Pizzas, empanadas. Edificio 37 y 38, locales F, Lugano 1 y 2, frente al Banco Ciudad. Envío sin cargo 46040331, 1532501441, 46040331. La Fábrica de Pibito, el rey de la pizza por metro. Camioneta verdulera. Verdulería ambulante. Lunes, miércoles y viernes frente al edificio 43 de 15 hasta 20 horas. Martes y jueves frente al edificio 8 de 16 hasta 18 horas. Y martes y jueves frente al edificio 29 de 18 a 20-30 horas. Pedidos al 11 3952 0897. Cristian, la camioneta verdulera. Ahora, yo digo Mundo Piovano como si la gente supiera. Mundo Piovano viene de Piovano, que soy la médica yo, la doctora, la infectóloga del pueblo, chicos. Sí, llegué a FM Unidos, ahí en Lugano 1 y 2. Tengo una alegría impresionante. Nos vamos a dar la segunda vuelta de la noche, ahí justamente en el planeta Lugano 1 y 2. Vamos a aterrizar, vamos a abrir nuestro mundo, los vamos a dejar entrar, los vamos a dejar cantar, los vamos a dejar brindar, los vamos a dejar pensar. ¡Ay, no! Pensar no. Bueno, sí, pensar también, conocer, reconocernos, divertirnos. Más que nada divertirnos, ¿ok? Así que a partir del próximo viernes, 6 de mayo, de 23 a 01, Mundo Piovano recala en FM 1 y 2. Y de 23 a 01, y bueno, y por ahí me dijeron que por ahí podemos un poco más. Dale, ya, un minuto. FM Unido, la voz de Bayo. La Fábrica de Pibito, el rey de la pizza por metro.
Pizzas, empanadas. Edificio 37 y 38, locales F, Lugano 1 y 2, frente al Banco Ciudad. Envío sin cargo 46040331 1532501441 46040331. La fábrica de Pibito, el rey de la pizza por metro. Carpintería Metálica. 30 años avalan nuestra trayectoria. Edificio 38, local C, 4605-2013, 4282-8710 y WhatsApp 113061-4940. Cerramientos en aluminio, cortinas de rollo y reparación, puertas plegadizas, rejas y puertas de rejas, mosquitero, copia de llaves, artículos de cerrajería, carpintería metálica, edificio 38. Fin del espacio publicitario en FM